Buenas noches, hoy voy a hablar acerca de la literatura chicana, la literatura fronteriza y la literatura femenina contemporánea. Voy a comenzar con la literatura chicana. Esta se da origen durante la época posguerra mexicoamericana que finaliza en 1848 con el Tratado de Guadalupe. Con la firma del Tratado de Guadalupe se ceden los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas hacia Estados Unidos. El tratado protegía a los mexicanos que decidieron quedarse en esos estados y les aseguraba todo tipo de derechos como ciudadanos legales de los Estados Unidos. Pero la realidad fue muy diferente. A los mexicanos que decidieron quedarse fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, fueron humillados, sus derechos fueron violados una y otra vez. El concepto del mexicano era el de una persona sucia, holgazana e ignorante, mientras que el concepto de la mexicana era el de como una sirena pervertida que solamente buscaba satisfacer sus necesidades, y esta era la razón por la que los mexicanos tenían familias tan numerosas. El término chicano surge en el siglo XX con una connotación despectiva hacia los inmigrantes que buscaban pues una vida en Estados Unidos. Y no es hasta después de los 70 que se adopta este término ya con una connotación positiva y patriótica, y es como con una forma de buscar la identidad de los mexicoamericanos, ya que para ellos era muy difícil encajar en los Estados Unidos por no ser suficiente americanos, pero también lo era encajar en México o como mexicano por no ser suficientemente mexicanos. Es aquí cuando ellos dicen, bueno, pues nosotros somos chicanos, esta es nuestra identidad. En la literatura chicana se aprecian temáticas sociales y raciales de los hispanos en Estados Unidos, hablan de su lucha por ser aceptados, perdón, hablan de la violencia, del racismo, pues hablan también de cómo es la vida para una persona con diferente cultura, tradiciones. Eh, la literatura chicana se puede observar en el formato de cuento, novela, poesía y literatura dramática. Una autora que me gustó mucho dentro de este movimiento es Sandra Cisneros, y un libro que me gustó mucho y que de hecho publicó varias citas es The House of Mango Street. También un detalle importante de la literatura chicana es el uso del Spanglish, Tex-Mex o también llamado el lenguaje pocho. Les voy a hablar ahora de la literatura femenina contemporánea. Creo que este es un tema pues que la verdad todos sabemos. La literatura femenina busca narrar lo que es la vida desde el punto de vista femenino. La literatura femenina también muestra cómo se ve la vida y diferentes temas sociales, desde muchos papeles siendo mujer, ya sea ama de casa, una persona um, profesionista, un estudiante. Busca mostrar al mundo cómo es ser mujer en el mundo y cómo nos afectan todos los temas. También dentro de la literatura femenina se cuestiona ella misma, se busca su identidad, una identidad como mujer después de pues tanta opresión hacia la mujer y el hecho de que siempre se nos dio unas normas que seguir, siempre se nos estableció lo que una mujer tenía que hacer o decir. Entonces, dentro de la literatura femenina, pues, se busca mucho la liberación femenina. También se puede apreciar la pasión, el drama, que es algo que nos caracteriza mucho a las mexicanas, perdón, a las mujeres. Este, entre las autoras bueno, femeninas contemporáneas que forman parte de mis favoritas están Virginia Woolf, están Gabriela Mistral, está Alfonsina Storni, que es mi poetisa favorita, Elena Poniatowska, que es mexicana y ella es periodista. Se encuentra Laura Esquivel, también otra mujer mexicana, Isabel Allende y Rosario Castellanos. La literatura femenina contemporánea se entiende por la literatura que es desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Ahora les voy a hablar de la literatura fronteriza. Algo muy que a mí me parecía muy difícil de comprender era la diferencia entre la literatura chicana y la fronteriza. Entonces, la literatura fronteriza se le denominó previamente literatura del desierto por su ubicación geográfica, bueno, la ubicación geográfica de los escritores, y después se le denominó la literatura del norte. Esta surge en la década de los 80 y tiene principal auge en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. La literatura fronteriza surge como una forma de fomentar la lectura
y darle propaganda a los autores del norte, ya que a nivel internacional eran más conocidos toda la literatura del centro del país, y también el país se enfocaba en darle pues ahora sí que más seguimiento y más empuje y más promoción a todos pues lo que viniera del centro de Ciudad de México. Entonces la literatura fronteriza se etiqueta a sí misma para de esta forma llegar a descentralizar el intelectualismo de Ciudad de México y darse a conocer a nivel no solo nacional, pero también internacional. Mm, mm, mm. Y entre los temas que abarca la literatura fronteriza es la síntesis cultural entre México y Estados Unidos. Um, Se habla acerca de los temas políticos entre ambos países, la violencia, la desigualdad, desde un punto de vista que solo se puede apreciar al vivir en la frontera. Algo muy importante de la literatura fronteriza es que no habla en sí de la frontera, sino que sus temas se hablan desde la frontera. El hecho de que se llame literatura fronteriza no quiere decir que sea regionalista, tocar muchos temas más allá de la frontera. Y también al decir frontera, no solamente estamos hablando de algo tangible, sino también que habla de las fronteras mentales de géneros y otros elementos. La ciudad es su principal escenario, usan el cuerpo como un elemento para la recreación de paisajes y sensaciones. También se habla de la alteridad, es decir, del afán del mexicano fronterizo de identificarse y decir, yo soy mexicano, conectarse con ese lado mexicano que al parecer el resto del país siente que perdemos un poco al ser influenciados pues por otro país y otro tipo de culturas. Autores famosos de la literatura fronteriza, mi favorita fue Rosina Conde. Creo que mencioné previamente que me fue más fácil acceder a obras de ella, pero la verdad es que creo que conectas muy bien con ella al ser, pues bueno, tiene temas que realmente te hacen sentir en casa. También se encuentra Federico Campbell y Daniel Sada. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo y atención y les deseo un excelente fin de semestre.